Buenos días, me permito presentar. Soy el licenciado Marco Vinicio Carrera Mendoza, estudiante del segundo semestre de Maestría en Derecho Constitucional del Centro de Estudios Superiores de la Región Campus Irapuato. En esta ocasión estoy con ustedes para presentar mi examen final con el tema Derecho a la libertad de expresión frente al derecho al honor y la propia imagen. Actualmente se está empezando a hablar sobre el derecho de la imagen y la prohibición de publicar fotografías e información personal sin el previo consentimiento del titular. Se cuestiona si la libertad de expresión e información ampara captar imágenes o publicar información de figuras públicas, como es el asunto del presidente municipal de Acámbaro, Guanajuato, que presentó una denuncia contra el director de un periódico local por considerar que una nota periodista le causaba deshonra y descrédito a su persona. En el amparo directo de revisión 2044 de 2008, es ahí donde surgen las dudas. ¿Qué es prensa? ¿Qué es información? ¿Qué información se encuentra protegida por la libertad de información? ¿Cuándo no prima la libertad de información sobre el dicho a la intimidad y a la imagen, viceversa? En esos casos existen dos derechos fundamentales íntimamente relacionados que en la práctica la protección de uno de ellos podría vulnerar al otro, viceversa. En este caso estamos hablando del derecho a la propia imagen, íntimamente relacionado con el derecho a la intimidad sin ser lo mismo, y el derecho a la información conocido coloquialmente como derecho de prensa. Al ser ambos derechos fundamentales, la Constitución garantiza a los ciudadanos el cumplimiento de este derecho o libertades. Además, en ambos casos existen normas jurídicas constitucionales que establecen la existencia de ambos derechos fundamentales. La libertad de expresión ha jugado un papel crucial en el desarrollo del ser humano y de las sociedades, y sobre todo ha sido un logro irrenunciable de las revoluciones liberales frente a las situaciones de regímenes opresivos donde existían controles para la libre difusión del pensamiento. Existe un uso confuso entre las nociones de libertad de pensamiento, libertad de opinión, libertad de expresión, libertad de información. Estos términos se han entrecruzado en las diversas declaraciones y convenciones internacionales, dando la sensación de que no existe una idea definida sobre cada una de ellas. Además, también podemos observar que el derecho a la información figura como algo incluido en la libertad de expresión. Para algunos autores, la libertad de pensamiento contiene a las libertades de opinión y expresión, y estas, a su vez, con fundamento de la libertad de información, el derecho a la información, la libertad de expresión y a la libertad de información. Cuenta con tres facultades interrelacionadas que son la de buscar, recibir o difundir información, ideas u opiniones, ya sea en forma oral o escrita por cualquier otro procedimiento. Incluye a libertades tradicionales que buscan y difusiones pero además incluye la recepción de información por cualquier medio. Desde luego, tales derechos y la libertad no pueden ser limitadas y deben compatibilizar con otros derechos humanos para impedir la violación de los derechos de terceros. El derecho a la información comprende una serie de derechos y libertades reconocidas en las declaraciones universales religiones y de los derechos humanos desde 1948 y en las constituciones, pero además es importante garantizar una efectividad. Para ello se han creado nuevas instituciones y principios. La defensa de la libertad de expresión es un deber de todo ser humano, pero libertad de expresión con responsabilidad, ética y respeto a los otros derechos humanos. Los derechos de la personalidad son derechos subjetivos que recaen sobre aspectos o modificaciones inherentes a las personas como ser humano. Tampoco constituye un solo derecho con varios aspectos, Deus in se ixum, sino un conjunto de derechos. Entre ellos se halla los del honor, intimidad e imagen. El honor queda muy diferenciado de los otros dos derechos, pero los de intimidad e imagen tienen un difícil separación dogmática y pragmática, e incluso en la doctrina italiana, francesa y especialmente en la anglosajona se engloba la imagen dentro de un derecho a la intimidad. El derecho a la propia imagen nos impediría su capacitación, reproducción o publicación por cualquier medio cuando se trate de personas que ejerzan un cargo público o una profesión de notoriedad o proyección pública y la imagen se capte durante un acto público en lugares abiertos al público. Este último proyecto establece una sección que hace
recae el derecho de la propia imagen en favor de los derechos a la información cuando un objeto sea de interés público o bien cuando verse sobre personas de notoriedad pública y siempre y cuando la información divulgue se realice en un ámbito público. Únicamente se legitimita dicha captación de reproducción o publicación si esto obedece a fines de manera información y predominación de un interés histórico, científico o cultural relevante, pero nunca para fines de comerciales o publicitarios para lo que sería indiscutiblemente necesaria la obtención del consentimiento del fotógrafo o fotografiado. Dado el caso de que el derecho de información está limitado por el derecho de intimidad, de honor y de la imagen, viceversa, y que la jurisprudencia no ha entrado a hablar sobre qué es información y qué no, conviene definir que la información, coloquialmente se dice que la información es un conjunto de noticias, informes o datos. Visto de esa manera, me atreví a decir que existían dos tipos de información: la información en un sentido amplio, que comprende todo tipo de datos. Una novela de ciencia ficción sería información, una revista de automóviles también sería las instrucciones de un juego de mesa, la poesía, un libro de cocina y por supuesto una revista de corazón. Todo eso sería información en un sentido amplio y obviamente está definido. No se debería utilizar para interpretar el derecho de información. Luego estaría lo que yo llamo información en sentido estricto, que comprendería únicamente un conjunto de noticias de interés público. En este grupo figurarían los periódicos informativos, noticieros y el boletín oficial, es decir, aquella información periódica que de interés general que usualmente se basa en una serie de reglas y se busca la objetividad para la difusión de información en la sociedad. En cuanto a los funcionarios públicos, la democracia nos permite escoger dentro de los habitantes de una sociedad o algunos para que nos representen, y es por ello que en estas personas se les llama personas o figuras públicas, que podrían decir que estas personas trabajan por el resto de los habitantes. En otras palabras, son sus empleados. Por eso, en este caso, yo catalogaría como información todo lo relativo a la moral y buenas costumbres tanto de las personas públicas como de los aspirantes a estos puestos, ya que la sociedad que los elige tiene derecho de conocer su moral y costumbre, puesto que es un derecho y al saber quién está eligiendo, y estos podrían ser vinculantes a las horas de elección. Sin embargo, en los casos de que no existiera interés público en las imágenes o detalles de estas personas, estarían teniendo derecho tanto con su imagen como a la infinidad, a su intimidad. Tanto el derecho a la libertad de expresión e información como el derecho de honor e intimidad de las personas cuentan con la protección máxima constitucional, y ambos derechos tienen límites. Sin embargo, en muchas ocasiones entran en aparentemente conflicto. Por otro lado, es necesario tomar en cuenta que el Estado no puede renunciar a sus obligaciones constitucionales de establecer reglas que producen un equilibrio y protejan a la sociedad. En el mismo sentido, hay que considerar que las libertades de expresión e información y sus derechos conexos constituyentes instrumentos idóneos para preservar el Estado de Derecho favorecen las prácticas democráticas por generar contrapeso frente al ejercicio del poder. Más aún, constituye una polea de transmisión de conocimiento para que los individuos poseen de condición de súbditos a ciudadanos. Es importante que México en fechas recientes han empezado a trabajar con el reconocimiento de tutelas de la libertad y de derechos, como se demuestra con la reciente publicación de la Ley de Responsabilidad Civil para la protección de respecto de la vida privada, el honor y la propia imagen del Distrito Federal, y de las despenalizaciones de los delitos de calumnias, injurias, difamación del Código Penal Federal, para pasar a darles el seguimiento respectivo a tales conductas mediante la reparación del daño por la vía civil. Lo anterior es de gran importancia de nuestro país, ya que se garantiza principios fundamentales consignados en nuestra Carta Magna y contribuye a la consolidación de la democracia, como en otros países donde la protección a la privacidad, al honor y la respuesta de las personas están garantizadas a través de sanciones civiles y económicas, y no a través de sanciones privativas de la libertad, además de que con estas acciones retorna la exigencia internacional en la búsqueda de respeto en este derecho humano. En términos del honor, deriva el principio de dignidad y de resumen el derecho a su respetado. El valor que se
será de modificar de acuerdo con las circunstancias, valores, condiciones de una sociedad en un momento histórico determinado. El término honor deriva del principio de dignidad y se resume al derecho a ser respetado. El valor que se da se modifica de acuerdo con las circunstancias, valores, condiciones de una sociedad en un momento histórico determinado. Todo ser humano tiene un derecho a ser tratado de manera compatible con su dignidad, la cual tiene una manifestación directa y clara en la estimación que él siente por sí mismo y se espera de los demás. Por esto es que las leyes penales desde muy antiguo reprimen las acciones que atentan en contra de estos aspectos de las personas, que es el sentido de honor. Esto vendría a significar que el honor de las personas sería como uno de los valores que consideran cubiertos por el deber al respetar la vida privada ajena. En México, el honor se encuentra expresamente protegido por la Constitución vigente. Sin embargo, implícitamente el derecho de honor se preserva por los artículos 6 y 7. Si consideramos que el ataque de moral es una agresión al honor de las personas, adicionalmente el artículo 16 constitucional establece que nadie puede ser molestado en su persona o familia. El derecho al honor también se encuentra tutelado por diversos tratados internacionales ratificados por México de conformidad al artículo 133 constitucional. Recientemente, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal decretó la Ley de Responsabilidad Civil para la protección de derechos de la vida privada, el honor y la propia imagen del Distrito Federal. En esta ley, publicada el 19 de mayo del 2006, está inspirada en la protección de los derechos de las personalidades y reconocidos a nivel internacional en los términos del artículo 133 constitucional, y tiene como finalidad regular el daño patrimonial moral derivado del abuso del derecho a la información y de la libertad de expresión. En su artículo 13 señala que el honor es la valoración que las personas hacen de la personalidad ético-social de un sujeto, comprende las presentaciones que las personas tienen de sí mismas y que se identifican de una buena reputación y la fama. Un bien jurídico constituido por las proyecciones psíquicas del sentimiento de estimación que las personas tienen de sí mismas, atendiendo a lo que la colectividad que actúa considerado como sentimiento estimable. Es importante señalar que la ley prevé en su capítulo 5 determinar las responsabilidades y sanciones, así como la reparación de daño sobre el hecho u opiniones que hayan causado afectaciones patrimonial moral de las personas. Se revoca a la sentencia reclamada y se otorga el amparo directo del periódico esencialmente por las siguientes razones. Se determinó que la nota periodística se encuentra protegida por la libertad de expresión y en el tribunal colegiado siguió una línea de pensamientos incompatibles con la Constitución. Primero, al sostener que la publicación constituía por el solo hecho de contener una breve alusión que bajo ciertos criterios puede considerarse relacionadas por la vida sexual, una invasión al honor del presidente municipal. Seguro, al sostener que la protección constitucional de la vida privada hacía automáticamente imposible la difusión pública de los datos, opiniones e información contenidas en la nota periodística. Y tercero, al desarrollar un razonamiento que no estima constitucionalmente reprobable la legislación contenida, que sirvió base las sentencias al director del periódico. Además, se declara inconstitucional los artículos 1 y 30, fracción 2 de la citada ley, por no satisfacer las condiciones que debe estar presente para que la exigencia de la responsabilidad ulteriores por emisión de discursos que sean alegadas que vulneró el honor del funcionario público y otras personas relacionadas con el ejercicio de funciones públicas construidas en relación jurídicamente necesarias, idóneas y profesionales. Por lo anterior, en atención al doble componente del derecho al honor, en que surge la posibilidad de intentar en materia de derecho de autor, libertad de expresión, una acción administrativa, y por otra parte que se busque la interrupción del acto ilícito por la tutela del derecho de honor, aquí se justifica la necesidad de que los jueces puedan decretar medidas cautelares con carácter urgentes para obtener una reparación integral de los daños ocasionados por la difusión indebida de información de carácter personalizado de una persona, con independencia de acción intentada, si es civil o administrativa. Otros elementos que se analizan en la configuración del derecho de la imagen al honor y la intimidad es que la Ley Especial de Responsabilidad Civil de la Ciudad de México no se advierte la posibilidad de que ante casos de violación de estos derechos el juez pueda dictar medidas cautelares únicamente de la posibilidad de que el orden
ordene medidas de reparación en el momento que se dicte la sentencia correspondiente. Cuando el interés público se realice una ponderación del derecho al honor frente a la libertad de expresión y si las publicaciones eran con fines informativos o si trataban de algún tema relevante por la sociedad, en ambos casos no se encontró el interés público en las publicaciones. Además, en ningún momento se otorgó el conocimiento para la difusión de la información pública, por lo tanto, era procedente la reparación de daños y la condena a pagar una multa por comercialización de dicha información. En octubre de 2017 fue presentada una iniciativa de reforma mediante la cual se proponía incorporar 3 párrafos del artículo 1916 del Código Civil Federal con el fin de establecer de forma específica que será violación de la intimidad o no, será violación a la intimidad u honor de una persona sin distinciones de origen, género, discapacidad, condición social o de persona, o distinción de persona de género o de origen. A ver, me equivoqué. Las preferencias sexuales, actividades en el servicio público o algunas que atenten contra la dignidad humana, cualquier manejo directo de su imagen, nombre o datos de personas, así como cualquier manifestación insultante o ofensiva en los medios de interpretos electrónicos que menoscabe su honra o reputación, sea contrario a su derecho o que los pongan en riesgo. Sin embargo, dicha iniciativa fue turnada a una comisión y condena sin ser dictadamente, al contrario, fue objeto de ataques mediáticos por considerar una forma de censura y que atentaba contra el derecho de la libertad de expresión. Cuando la explosión de motivos explicaba que se buscaba hacer eficaz la protección de los derechos de la personalidad. Esperamos que los legisladores mexicanos se den cuenta que la necesidad de proteger los derechos de honor, intimidad e imagen de las personas a través de procedimientos sumarios y que en sociedad democrática como la de México no puedan considerarse un atentado de libertad de expresión, sino que deberá coexistir tanto a la libertad como los derechos de la personalidad. Por lo tanto, mi propuesta gira en torno a que en México se caracteriza por ser un país con buenas leyes, pero con muy malas prácticas. Así, se debe fortalecer el procedimiento de tutela de los derechos de la personalidad en la vía civil, a través de establecimientos de plazos, a través que los operadores jurídicos puedan dictar medidas cautelares para proteger la dignidad de las personas y al momento de presentar la demanda de orden de la suspensión inmediata del hecho generador del daño y no tener que esperar transcurrir más de 6 años hasta que la sentencia quede firme y ordene la reparación integral, porque durante el transcurso del juicio podría incrementar la divulgación de la información y por ende del daño sería mayor en ocasiones en su primer momento. Por lo tanto, el derecho de la propia imagen y el honor son derechos fundamentales de la personalidad de los llamados autodeterminaciones personales. Deriva de la dignidad e inherentes de las personas y protege la dimensión moral del hombre y le abona para que pueda reservar ciertos atributos propios, pero no íntimos, que son necesarios para identificar, para individualizarse, para mantener una calidad máxima de vida y para desarrollar su personalidad en sociedad e injerencias externas. Ese sería mi tema por esta otra ocasión que presento como examen final. Les agradezco su atención. Muchas gracias. Buenas tardes.